proceso legal y el debido proceso en el juicio del Señor, parte 3, el primer juicio en la historia de la humanidad. Legal process and due process in the judgment of the Lord, part 3. The first judgment in the history of humanity. Hebreos 10, del 30 al 31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebrews 10, 30-31 says, For we know him who said, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. And again, the Lord will judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. En el mensaje anterior, afirmamos que hay un proceso legal o juicio principal contra la humanidad, por causa del pecado, el cual inició en Génesis 3 y ha continuado hasta el momento. Su cierre acontecerá con el evento descrito en Apocalipsis 20 del 11 al 15, en el juicio ante el gran trono blanco. In the previous message, we affirmed that there is a legal process or main judgment against humanity because of sin, which began in Genesis 3 and has continued until the present moment. Its closure will take place with the event described in Revelation 20, 11-15, in the judgment before the great white throne. A partir del mensaje de hoy, voy a demostrar esta afirmación. Para ello estudiaremos el juicio de Génesis 3 a través de las leyes que el Señor aplicó. El Señor le dio su palabra, sus mandamientos, a Adán cuando lo creó, lo cual se narra en los capítulos 1 y 2 de Génesis. Él debía obedecerlos, pero no lo hizo, por lo cual el pecado y la muerte entraron a la creación, pues Adán era la cabeza del pacto edénico y el Señor había puesto todo en sus manos. La multiplicación de la descendencia santa por la eternidad, la tierra y el gobierno, cuando le dijo en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No obstante, Adán despreció estas promesas eternas al desobedecer y, de esta manera, causó la introducción del pecado y de la muerte en la creación y en toda su descendencia, la humanidad. En lugar de multiplicación de la descendencia en santidad y vida eterna, lo que aconteció fue la multiplicación del pecado y de la muerte. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Starting with today's message, I'm going to demonstrate this assertion. To do so, we will examine the judgment in Genesis 3 through the laws that the Lord applied. The Lord gave his word, his commandments to Adam when he created him. As narrated in chapters 1 and 2 of Genesis, he had to obey them, but he did not do so. Therefore sin and death entered creation, for Adam was the head of the Edenic covenant, and the Lord had placed everything in his hands, the multiplication of the holy offspring for eternity, the earth and the government, when he said to him in Genesis 1:28, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. However, by disobeying, Adam despised these eternal promises, causing the introduction of sin and death into creation and to all his descendants, humanity, instead of offspring, multiplying in holiness and eternal life, sin and death multiplied. Romans 5:12 says, therefore, just as through one man sin entered the world,
and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned. El pecado causó que el hombre quedara destituido de la gloria de Dios y de sus promesas eternas, las cuales nunca pudieron cumplirse, porque los requisitos para que el ser humano las obtenga son la santidad y la eternidad, las cuales perdió cuando pecó en Edén. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Las promesas eternas quedaron encerradas en el proceso judicial descrito en Génesis 3, para que el hombre pecador no las obtuviera, sino a través de la simiente prometida en Génesis 3:15, quien es Cristo, el Salvador, pero también el juez. Sin caused mankind to be deprived of the glory of God and of His eternal promises. These promises could no longer be fulfilled in human beings because the conditions required for them to receive those promises were holiness and immortality, both of which they lost when Adam and Eve sinned in Eden. Romans 3:23 says, "This is Jubilee Bible 2000. For all have sinned and are made destitute of the glory of God." The eternal promises were enclosed within the judicial process described in Genesis 3, so that sinful man would not obtain them except through the seed promised in Genesis 3:15, who is Christ, the Savior, but also the Judge. Con el proceso judicial de Génesis 3, Dios instituyó el pacto adámico, dentro del cual las promesas eternas fueron guardadas. A pesar de que no se utiliza el término pacto en hebreo berit, sí podemos considerarlo como tal por las siguientes razones. 1. El pacto adámico refiere a todos los elementos del pacto edénico, al cual se le llama pacto en Oseas 6:7. 2. El pacto adámico está en la línea de los 8 pactos que instituyó el Señor: el pacto edénico, el pacto adámico, el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto de la ley, el pacto de la tierra, el pacto davídico y el nuevo pacto. La descripción y narración de Génesis 3 no puede ser el mismo pacto edénico, por cuanto este lo concertó el Señor con el hombre antes del pecado y de la muerte. Por tanto, era un pacto en total bendición y en el marco de la eternidad, con las promesas que Dios otorgó para que se cumplieran para siempre. Aleluya. Si no hubiera pacto adámico, se hubiera roto la línea de los pactos, tanto en el plano temporal como en el de sus contenidos, en cuanto a las promesas inmutables. 3. La evidencia de la existencia de dicha línea en la que se encuentra el pacto adámico es la promesa de la simiente, Cristo, a través del cual se cumplirán todas las promesas eternas que el Señor dio en Edén. En el marco del pacto edénico, bajo la total bendición, santidad y eternidad. 4. Si no hubiera pacto adámico, no habría base para el juicio que se describe en Génesis 3. La violación del pacto edénico es la base de este juicio, pero el mismo pacto adámico implica promesa de bendición con la simiente, enunciada en Génesis 3:15, y de cumplimiento de las promesas. Por lo tanto, el juicio de Génesis 3 muestra algunos atributos de Dios: justicia, misericordia, amor, fidelidad, veracidad, inmutabilidad y omnipotencia, entre otros.
Through the judicial process described in Genesis 3, God instituted the Adamic covenant within which the eternal promises were preserved. Although the Hebrew term for covenant is not used in the passage, we may nevertheless regard it as a covenant for the following reasons. 1. Adamic covenant refers to all the elements of the Edenic covenant, which is called a covenant in Hosea 6:7. 2. Adamic covenant is in line with the 8 covenants instituted by the Lord: the Edenic covenant, the Adamic covenant, the Noahic covenant, the Abrahamic covenant, the covenant of the law, the land covenant, the Davidic covenant, and the new covenant. The description and narration of Genesis 3 cannot be the same Edenic covenant, because the Lord established this covenant with man before sin and death. Therefore, it was a covenant in total blessing and within the framework of eternity, with the promises that God granted so that they would be fulfilled forever. If there were no Adamic covenant, the continuity of the covenant would be broken, both historically and in terms of their content concerning the immutable promises. 3. The evidence of the existence of this line in which the Adamic covenant is found is the promise of the seed, Christ, through whom all the eternal promises that the Lord gave in Eden would be fulfilled within the framework of the Edenic covenant and the total blessing, holiness, and eternity. 4. If there were no Adamic covenant, there will be no basis for the judgment described in Genesis 3. The violation of the Edenic covenant constitutes the basis of this judgment. However, the Adamic covenant itself contains the promise of blessing through the seed enunciated in Genesis 3:15, as well as the fulfillment of the eternal promises. Therefore, the judgment in Genesis 3 reveals several of God's attributes, including his justice, mercy, love, faithfulness, truthfulness, immutability, and omnipotence. El pacto adámico se encuentra en Génesis 3 del 9 al 24 y contiene los juicios con respecto a los 5 elementos del pacto edénico, pero incluye una bendición. Veamos. A. La tierra. Esta recibió la maldición por el pecado de Adán, quien perdió el paraíso. La creación se volvió contra este y contra toda su descendencia. La humanidad. La tierra produjo cardos y espinos, y los animales se volvieron agrestes hacia el hombre. B. El trabajo. Se volvió duro, oneroso. C. La palabra de Dios. Adán cambió la palabra de Dios por la mentira del diablo. Desechó los mandamientos santos. D. La descendencia y el matrimonio. El hombre y la mujer en el pacto matrimonial tuvieron descendencia bajo maldición por el pecado. Al haber muerte, más tarde se instituyó el matrimonio levirático, el sistema de casarse y darse en casamiento como un solo evento. E. Gobierno. Satanás pasó a ser el príncipe del mundo. La perversa empezó a reinar y señorear. Ellos empezaron a tener dominio sobre los seres humanos caídos, por lo cual influiría sobre el gobierno como se ha evidenciado en la historia de la humanidad. La bendición dentro del pacto adámico es el decreto de la palabra de Dios referida a la venida de la simiente como la primera mención de la encarnación de Cristo. El Señor inicia el juicio con Adán porque era la cabeza del pacto edénico. Luego sigue con la mujer y finalmente con la serpiente, Satanás. The Adamic covenant is found in Genesis 3, 9-24, and contains the judgments concerning the 5 elements of the Edenic covenant, but it includes a blessing. Let us see. A. The earth. It received the curse because of Adam's sin, for he lost paradise. Creation turned against him and against all his descendants. That's his humanity. The earth produced thorns and thistles, and the animals became hostile towards man. B. Work. It became hard and burdensome. C. God's word. Adam exchanged the word of God for the lie of the devil. He rejected the holy commandments. D. The offspring and marriage.
man and woman in the marriage covenant had offspring unto the curse because of sin. Since there was death, the levirate marriage was later instituted, the system of marrying and giving in marriage as a single event. E. Government. Satan became the prince of this world. The perverse began to reign and have dominion. They began to exercise dominion over fallen human beings, and for this reason would influence government, as has been evidenced throughout the history of humanity. The blessing within the Adamic covenant is the decree of the word of God concerning the coming of the seed, as the first mention of the incarnation of Christ. The Lord begins the judgment with Adam, because he was the head of the Adamic covenant. Then he continues with the woman, and finally with the serpent, Satan. A pesar de este orden, Dios pronuncia la sentencia judicial de maldición, primero sobre la serpiente, Satanás, Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En segundo lugar, el Señor pronuncia la sentencia contra la mujer. Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta sentencia judicial se remitió directamente a la descendencia. El nacimiento con dolores se relaciona con la maldición, el pecado y la muerte. Finalmente, Dios pronuncia la sentencia contra Adán, con base en el cargo de la desobediencia con respecto al mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Además del cargo, el Señor enuncia las consecuencias, la maldición sobre la tierra, el dolor y la muerte. Génesis 3, del 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Despite this order, God pronounces the judicial sentence of curse, first upon the serpent, Satan. Genesis 3:14 says, so the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed more than all cattle, and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. Secondly, the Lord pronounces the sentence against the woman. Genesis 3:16 says, to the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. This judicial sentence was directly related to the offspring. Birth with pain is related to the curse, sin, and death. Finally, God pronounces the sentence against Adam, based on the charge of disobedience concerning the commandment not to eat of the tree of the knowledge of good and evil. In addition to the charge, the Lord states the consequences, the curse upon the earth, pain and death. Genesis 3:17-19 says, then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. In the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground. For out of it you were taken, for dust you are, unto dust you shall return.
Adán pudo ver que la sentencia que Dios le había anticipado como consecuencia de la desobediencia se estaba cumpliendo. Además de esta y las otras sentencias, Adán sufrió la expulsión del paraíso y la prohibición de comer del árbol de la vida. En el siguiente mensaje seguiremos estudiando este primer juicio sobre la humanidad y las leyes que Dios enunció como parte de este proceso judicial de Génesis 3. Adam could see that the sentence God had announced to him beforehand as the consequence of disobedience was being fulfilled. In addition to this sentence and the others, Adam suffered expulsion from paradise and the prohibition from eating of the tree of life. In the next message, we will continue studying this first judgment upon humanity and the laws that God enunciated as part of this judicial process of Genesis 3.